Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este bloque de entrevistas que tenemos sobre los temas de hostigamiento sexual. En esta oportunidad tengo la suerte de que me está acompañando mi amigo Enrique Still. Enrique es socio de Marval, es abogado por la Universidad del Salvador, es abogado laboralista y es parte del comité de diversidad de la firma, ¿no? Un comité que está bastante activo y que está promoviendo muchas políticas que tienen que ver con género y con diversidad. Enrique, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Contrario, Pamela, un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Enrique, yo quería empezar esta entrevista preguntándote cómo es que está regulado el tema del hostigamiento sexual en Argentina. Bueno, el hostigamiento sexual está específicamente regulado y definido en todo lo que es normativa de administración pública. O sea, hay muchas reglas, incluso provinciales y de administración pública, que realmente lo definen, y no solo definen el acoso sexual, sino el mobbing, el bullying. O sea, está muy bien reglamentado en lo que es la administración pública. En lo privado no está puntualmente definido como tal, no lo que es la ley de contra el trabajo, pero obviamente hay un montón de normas que hacen a la interpretación general de que esto es una conducta pasible de despido con causa, que está prohibida, que el empleador tiene que actuar como empleador. Y por suerte en Argentina la mayoría de las juezas laborales son mujeres, y hay una jurisprudencia donde se define muy bien todo este tema y son casi implacables cuando hay un caso de estos. Incluso, lo que es muy interesante es que en Argentina toda la elaboración jurisprudencial invierte la carga de la prueba, que es un caso que la verdad hace que casi todos los casos se ganen de acoso, porque se interpreta que una persona que es acosada está acosada, no sé, en un auto, en una oficina, en un lugar donde no puede probarlo. Entonces no hay testigos, no hay nada. Entonces los jueces han creado esta teoría que se presume que los casos de acoso son ciertos, salvo que el acusado pueda demostrar lo contrario. Entonces las empresas con todo esto han hecho mucha política, hay mucha definición en el ámbito privado, muchísimo, porque justamente hay muchos juicios y casos, y hay mucho entrenamiento a managers, a directores, ejecutivos, sobre qué conductas pueden configurar esto. De repente he dado varias de estas charlas, sobre todo teniendo en cuenta la evolución de la jurisprudencia, qué se puede decir, qué no se puede decir, qué comentario es apropiado, qué han dicho los jueces. La verdad que hay mucha elaboración jurisprudencial, que la jurisprudencia en Argentina es ley, ¿no? O sea, así que bueno, ya tenemos mucha definición por ese lado. Y hay algunos proyectos que hubo hace poco, que no se modificó la ley contra el trabajo, que lo deben incluir puntualmente. Bueno, eso claramente es bueno porque, claro, es un poco complejo el tema de la carga de la prueba, porque básicamente cualquiera que alega un acto de hostigamiento sexual se da por sentado que ha ocurrido a nivel judicial. Pero, ¿tú crees que estos casos realmente se reportan? O sea, que las personas que son víctimas de acoso sexual lo reportan, porque nosotros vemos que existe mucho miedo, ¿no? O sea, llego a una organización, soy acosada por mi jefe, de repente mi jefe es uno de los gerentes, es parte de la plana gerencial de los decision makers, y ahí la pregunta es, ¿y realmente van a ser objetivos en un proceso de investigación? ¿Cómo es que funciona este tema? Mira, yo lo que he visto es que varía mucho en función del origen social de la persona y de la edad. Las jóvenes de hoy en día o sea, son mucho más valientes o no toleran este tipo de situaciones, inmediatamente hacen denuncias. Yo he tenido montones de denuncias que tenemos de clientes nuestros, pero ya por cualquier cosa, por hasta un WhatsApp que le dicen algo. O sea, entonces, hay mucha denuncia de la generación más joven. La generación más de
más antigua o las mujeres más grandes, como que también mamaron otra cultura, vivieron otra cultura y pueden tolerar más este tipo de comentarios, de situaciones, porque los han vivido con sus pares y después la parte social también depende por un tema de necesidad. Si una persona está necesitada y necesita el trabajo sí o sí y hay poco empleo en la Argentina, lo que sea, a veces ves que aceptan o toleran este tipo de situaciones porque tienen una necesidad. Y justamente el acoso sexual, la definición es cuando hay un abuso en base a la necesidad. Cuando no son, si son pares no hay acoso sexual porque no hay subordinación. Siempre es por alguien que ejerce el poder, ¿no? Por alguien que está necesitado. Si hay una relación entre dos personas o un acoso entre un varón hacia una mujer del mismo puesto, rango, eso no es acoso sexual, puede ser otra cosa eso. Pero el acoso sexual es cuando uno ejerce la violencia psicológica y el poder para que una persona se someta a la otra a nivel corporal, ¿no? Yo creo que la gran diferencia está en las mujeres jóvenes no aceptan ningún tipo de comentario. Y la generación más grande, las que han estado involucradas en esto, están reaccionando cada vez mejor, pero también va a depender de la necesidad que tengan, ¿no? Claro, qué interesante eso que nos dices, porque por ejemplo acá en el Perú, con la modificación que se dio de la norma en el 2019, el acoso sexual, primero que está definido no solamente como conductas de connotación sexual, sino que han incluido también a las conductas de connotación sexista, y acá sí la norma expresamente dice que no importa la jerarquía, o sea, no importa si es mi subordinado, no importa si es mi jefe, no importa si es mi par, toda conducta de connotación sexual o sexista no deseada por la víctima, que genera en la víctima un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, puede ser denunciado como hostigamiento sexual. En realidad es así también acá. El tema que acoso sexual, acá la definición es cuando vos sos el jefe y abusás de alguien que no tiene poder de defenderse. Por el miedo que genera, por el miedo por el trabajo, por el miedo a la represalia, por el poder que tiene en el aumento del sueldo, en el bonus. Eso es lo que es acoso, donde se ejerce una violencia psicológica. Cuando es una conducta de un par, no es acoso sexual, pero sí es hostigamiento sexual. O sea, el acoso sexual es cuando uno... O sea, el hostigamiento sexual es una conducta también pasible de sanción o despido con causa, o sea, son conductas inapropiadas. Pero no es acoso porque la persona puede de alguna manera defenderse o no está intimidada por miedo a perder su trabajo o por miedo a que no le den el bonus o el aumento o el ascenso o lo que sea. Entonces son dos cosas distintas. El acoso es cuando uno ejerce la violencia psicológica por el poder que tiene. Y el hostigamiento puede ser alguien que es un par y le manda un chat a alguien o le invita a salir o le dice un comentario inapropiado. Eso también no es acoso, pero es una conducta pasible de sanción. Por ese hostigamiento, claro. No está en el ámbito laboral eso. ¿Y las empresas tienen regulados un procedimiento para poder revisar este tipo de denuncias? ¿Es obligatorio tener algo así? Sí. No es obligatorio, pero es recomendable porque uno tiene que actuar como un empleador y no tiene que dar las herramientas. A ver, acá tienes dos juicios. Tienes, frente a una situación de acoso, si vos no haces nada, la empresa puede tener un juicio laboral de la acosada alto y caro. Si la empresa desvincula al empleado con causa, puede tener un juicio también de un funcionario ejecutivo con causa también de bastante monto. Entonces acá lo que es importante es tener, para actuar como buen empleador, no solo una política, sino dar cursos, explicar qué es acoso. No tienes una política escrita, porque la verdad que la mayoría de las empresas, la mayoría de la gente no tiene tiempo de leer las políticas, están ahí colgadas, nunca las revisa, nada. Entonces, ni yo las reviso, las políticas del estudio, a veces que tengo un manual así que nunca lo leo una vez y nunca más. Pero la idea de estos temas es refrescarlos todos los años, dar una charla. Entonces,
vos podés pedir a alguien con causa y decir, mira, esto ya lo dijimos, se dijo, vos te capacitaste, y armar también canales de protección que por lo general no, en algunos casos lo administra un tercero, porque a veces si es el número uno, la gente puede tener miedo de denunciarlo frente a recursos humanos, pues también lo pueden proteger. Entonces muchas empresas internacionales lo que hacen es, o nos contratan a nosotros como canal de denuncia para hacer la investigación fuera del ámbito de la empresa, para hacer la denuncia, viene al estudio, o a otro lugar, no tiene que ser al estudio, pero puede ser un tercero, pero la persona se siente libre de hablar, porque ¿qué pasa? Si uno hace la denuncia en la empresa y el acosador es el número uno, tenés el riesgo, o uno siente que la persona de recursos humanos o el comité puede avisarle, protegerlo, tomar algún... Entonces como que la gente se siente más cómoda cuando la denuncia frente a un tercero, y las empresas tienen muchas, no todas, armado un esquema de denuncia externo. Claro, de hecho en el Perú, un poco pensando en esa situación, la norma te obliga a tener un comité conformado por 2 representantes del empleador, 2 representantes de los trabajadores, y que tiene que ser paritario en cuanto a género, ¿no? 2 hombres, 2 mujeres, para poder revisar todos los procesos de acoso sexual. Y solo en el caso que que la denuncia sea contra el gerente general de la compañía, estás exonerado de hacer la denuncia dentro de la empresa y puedes ir directamente al Poder Judicial, ¿no? Ya un poco para ir terminando, yo quería preguntarte, ¿qué crees que se necesitan para poder garantizar ambientes libres de violencia de género? Que es un poco el objetivo, ¿no? Ambientes donde las personas se sientan seguros, donde se sientan protegidos, donde sientan que son valorados por sus cualidades profesionales y no por los temas personales. Bueno, depende, tal vez acá me voy de tema, pero depende mucho, lo que yo veo, depende mucho de la cultura del país. Por ejemplo, Argentina es un país que ha tenido el primer voto femenino creo que de la historia, tuvo a Evita, Cristina, tuvo varias presidentas mujeres, mucha gente, la mayoría de las diputadas son mujeres, o sea, la mujer en Argentina cada vez tiene mayor influencia en el ámbito público, muchísimo. En el ámbito privado cada vez más, y sobre todo a nivel mandos medios, todavía no llegaron a los directorios, eso es cierto, eso se ve mucho, uno cuando va a las reuniones de directorios son casi todos varones, son gente más grande, es un tema generacional para mí, que está llegando solo, porque cada vez hay nosotros, creo que tenemos más abogadas mujeres y menos hombres, y al final van a ser toda la sociedad del futuro y las malas, o sea, es una tendencia que las mujeres se han puesto a estudiar, se han puesto en el mundo empresario, entonces están ahora a la par y es un tema de tiempo. Yo creo que también hay otras diversidades. Argentina es un país muy diverso, tiene el matrimonio heterosexual, homosexual, tiene un montón de cosas bastante abiertas en ese sentido. Lo que para mí en Argentina pasa mucho, y que puede pasar en otros países, es la discriminación ideológica o social, ¿no? Eso estamos viendo que es mucho más fuerte que la discriminación de género, o sea, el origen social, de dónde viene, cómo piensa, qué partido es. Eso se ve mucho más que lo que es el acoso sexual, o sea, hay mucha discriminación por eso, yo te diría. Yo lo que siento es que hay mucha discriminación por origen social y ideología. Por ejemplo, hoy claro, es un país tan dividido entre un bando y otro que me imagino que una empresa donde el gerente es kirchnerista no va a contratar a alguien de macrista, y a una empresa donde son macristas, o sea, hay mucho más discriminación en ese sentido y mucho más violencia en ese sentido. Se ve mucha más violencia sexual en las clases pobres, y sobre todo con la pandemia aumentó mucho porque la gente
está más tiempo en su casa, toma más alcohol, pero yo te diría que las generaciones profesionales están casi a la par, y te diría que hasta en muchos esquemas la mujer tiene skills diferenciables al hombre que hoy están siendo mucho más beneficiosos, por ejemplo la empatía y otras cosas más que la organización, el multiskill, multitasking, que los hombres no tienen o no tienen tan desarrolladas, que las empresas se están dando cuenta que son un valor agregado para hacer negocios, para hacer más plata, ¿no? Si lo piensan así. Yo el tema lo veo como un tema de tiempo. Cada vez estamos mejor. Para mí el problema son los directorios, que todavía no hay mujeres, eso sin duda. Y un tema raro, los sindicatos, pues ves, los sindicatos, no hay mujeres en los sindicatos. Y bueno, después tenés el tema religioso, que tampoco es, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero en el tema empresas, cada vez más, y de hecho muchas CEOs han sido mujeres. Por ejemplo, la CEO de LAN, que es prima de mi mujer, fue la número 1. Hay una CEO mujer en General Motors, y en Microsoft. O sea, cada vez hay más CEOs en empresas líderes, y con mucha exposición en los medios. Yo creo que es cuestión de tiempo. Cada vez y los hombres cada vez están con más entendimiento de lo que pasó, algo que antes era gracioso hoy es inapropiado. Creo que mi generación y otras fueron educados de una manera que tal vez no sé si era la correcta o no, pero bueno, era lo que nos educaron. Ahora es una educación distinta también, así que no. Está bueno apoyar a las empresas con todo esto que se está haciendo para que no solo sea diversidad de género, sino que también sea diversidad ideológica, de origen social, de eso se ve bastante, ¿no? Sobre todo en claro, hablar de diversidad. Demócratas, republicanos, claro. Acá. Claro, eso no existe en el Perú, pero nosotros tenemos mucho, no racismo, sino que le decimos clasismo, ¿no? Depende de qué clase social vienes, eres completamente discriminado. Y algo que es muy típico del peruano hasta el día de hoy es que personas de tu edad o de mi edad, cuando se conocen o van a una entrevista de trabajo, te preguntan de qué colegio eres, ¿no? Eso marca una diferencia para ver cómo te voy a tratar, ¿no? Si eres de uno de los colegios de élite, te voy a tratar de una manera. Si eres de un colegio que no está catalogado como colegio de élite, te va a tratar de otra manera, ¿no? Y de eso hay mucho. Enrique, te voy a robar una última pregunta y es, se critica mucho el mundo de los estudios de abogados por ser predominantemente masculinos, ¿no? Y creo que eso así era en el pasado, ¿no? No sé si, yo creo realmente que eso está cambiando. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes dentro del Comité de Diversidad de la firma? Bueno, por empezar, hemos dado, ya hace varios años, estamos con charlas y capacitaciones de empoderamiento, de marketing personal, de romper el techo de cristal, y sobre todo con muchas mujeres que han sido exitosas, que vienen y nos cuentan su experiencia. Tenemos un consultor externo que nos ayuda en esto, está solamente dedicado a esto, haciendo políticas, ¿no? Tenemos un comité de diversidad del cual soy miembro, que hemos formado muchos subcomités con todos los integrantes del estudio, desde la gente administrativa, junior, senior, para tratar los distintos temas de diversidad, no solo el tema de género, de origen social, de religión, de temas discapacitados. O sea, estamos trabajando muchísimo con eso. Creemos que la diversidad no es solo de género, sino que es de todo tipo, y cada vez va a ser más. Por ejemplo, no sé, hace unos años me acuerdo que alguien comentaba cuando venía una chica joven y está toda tatuada. Hoy todas están tatuadas, nadie dice nada. Como que hay una mente más abierta. Es un proceso también de también poner en los puestos de recursos humanos o de asesoramiento de estos temas a gente que
no sea tradicional, sino que tenga pensamiento diverso, que como que en eso estamos muy, muy focalizados. Y bueno, y darles un espacio. Las mujeres tienen un espacio puntual en el estudio, las socias por un lado, y después todas las socias y las seniors, donde se reúnen, charlan sus temas, ven cómo pueden mejorar. Sin duda, por una cuestión de generación, cada vez va a haber más mujeres socias, porque antes yo cuando entré a Marval, hace ya, bueno, 25 años, éramos casi todos, casi la mayoría hombres y 40% mujeres. Después enseguida fue 50 y 50, y yo te diría que el 70% de nuestro staff es femenino y cada vez va reemplazando más. O sea, en el pipeline no hay duda que va a haber cada vez más mujeres. Y estamos trabajando intensamente en eso, a nivel tal que, bueno, en el comité de nuevos socios siempre estamos evaluando todas aquellas mujeres que tienen capacidad de socias para también apoyarlas en la carrera, ¿no? Pues a veces el tema más difícil acá es que es cierto, ¿no? Que es la maternidad, que son 4 años o 5, espera que te digo, que no sé cuál es la solución, si el hombre tiene que involucrarse más o lo que sea, pero donde uno no puede dedicarle 100% a su carrera, porque la verdad porque tenés hijos chicos, o sea, y ahora con la pandemia te demandan todo el día 100%. Todo Entonces, el día. Es muy difícil. Todo el día, tal cual. Y es muy difícil ese acompañamiento en esa etapa, así que bueno, estamos trabajando mucho en ese momento para que en el pasado, y esto te hace un comentario medio duro, las mujeres de 60 o 70 que fueron exitosas resignaron su vida familiar por la carrera. Entonces, hoy estamos tratando de ver cómo logramos, ya no pasa más, ¿no? Pero cómo logramos que eso se revierta. Yo creo que con el esquema de home office, todo eso está variando un montón, está ayudando un montón a eso. Y bueno, ver cómo varón y mujer participan en ambos mundos, en el hogar y en el trabajo, ¿no? Pues no es como que el hombre se dedica todo el día a trabajar, ¿no? Y sí, es un tema cultural también, porque el hombre no está acostumbrado, no tiene la tolerancia o piensa que no tiene la tolerancia y no piensa como las mujeres, en el buen sentido. La mujer ya en la noche ya sabe que se va a poner el chico a la mañana, que va a cocinar, todo, como que no. Entonces hay un tema que es difícil o sea, para mí es un tema cultural, tiene que cambiar un poco esa parte, y el problema histórico era ese, que vos tenés una persona que está en carrera, full, un hombre, una mujer, y de repente, y esto es honesto, 100%, la mujer a los 30 años tiene 3, 4 hijos seguidos, y el hombre a esos 4 o 5 años estuvo a full, la mujer generó menos, y es una realidad, y es lo que hay que ver cómo se... Bueno, es un tema que por suerte ya somos conscientes, lo vemos, está totalmente bien, pero yo creo que algo que es importante es que para trabajar en esos temas no solamente tiene que haber un cambio en los hombres, ¿no? Que claramente, como tú dices, necesitan involucrarse más, necesitamos empezar a hablar de corresponsabilidad en lugar de ayuda, ¿no? En los temas de los niños, del hogar, de los padres, de los adultos mayores, etcétera. Pero es también un tema en el que las mujeres tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Porque algo que siempre decimos cuando dictamos estos talleres de nuevas masculinidades es: yo quiero un hombre, o sea, quiero una pareja que sea corresponsable conmigo, ¿no? Yo quiero una pareja que le dedique tiempo a sus hijos, yo quiero una pareja que sienta que hay un balance de nuestra vida familiar. Pero luego, cuando te pregunto, ¿y cuáles son las características que tiene que tener un hombre, ¿no? Un hombre, pues no está ni la delicadeza, ni la corresponsabilidad, ni la ternura para los niños. O sea, es como que tenemos dos hombres que son dos caras de una misma moneda, ¿no? Para algunas cosas lo queremos de una manera, pero cuando pensamos en el hombre, pensamos en un ser de poder, proveedor, o sea, y eso las mujeres también tenemos que cambiar.
¿no? Y tenemos que empezar a soltar, porque Sí. tú te vas a reír ahorita con lo que te voy a decir, pero me pasa a mí, ¿no? Le pido a mi esposo que lave los platos y luego voy y le dije que los lavó mal y los vuelvo a lavar yo. Entonces, evidentemente lo que él me dice es, vamos, nunca más lavo platos, ¿no? Pero tenemos que aprender a soltar y creo que eso es parte del proceso de cambio, ¿no? Sí. No, y te digo más, para mí, y tal vez este comentario es medio disruptivo, el hombre también es víctima de esto, porque el hombre se pierde un montón de cosas del hogar y hace su vida fuera del hogar porque no puede participar por lo que sí. Yo creo que también la mujer le tiene que dejar el espacio al hombre en el hogar también. Puede pasar lo mismo, cada vez que algo en casa y mujer me critica que lo hice mal. Entonces como que te limita de una manera. Entonces para Sí. mí es generar una... Y el hombre sufre, yo me doy cuenta que se dedica mucho al trabajo, porque en el hogar a veces es nadie. Sí. Y eso es lo que yo que hablo con hombres y amigos, como que se sienten que tienen muy poca influencia en las decisiones del hogar y de los hijos. Sí. Y es Sí. un tema más cultural, es de los dos, para mí es un tema de los dos. Y por eso traes a Sí. boca tanto al trabajo, porque dice, bueno, en casa no soy nadie, en el trabajo soy alguien. Sí, eso es tal cual. Qué importante, qué importante. Muchas gracias, Enrique, por regalarnos estos minutos. Siempre es un placer conversar contigo y más de estos temas que en realidad vemos que todavía hay mucho por hacer, ¿no? O sea que nada, muchas gracias.